Buenas tardes, bienvenidos a nuestra mesa Tecnología como motor del sector de la alimentación y ciencias de la vida. Mi nombre es Pilar Fernández Hermida y hoy estoy aquí en calidad de moderadora y también para aportar mi granito de arena sobre las tendencias en el ámbito de la salud. Oriunda de Vigo, basada en Londres, soy fundadora de una compañía que se llama iExpand, que se dedica a comercializar e internacionalizar soluciones del sector de salud digital. Llevo más de 20 años comercializando soluciones tecnológicas a través de 6 continentes para compañías como Cisco Systems y Wolters Kluwer, y ahora otros clientes como iExpand. Pero sin más, participantes con representación de 3 de las compañías gallegas más relevantes y con más impacto en diferentes sectores como alimentación, biotecnología y farma. Por ello, me gustaría abrir la mesa para que se presenten nuestros ponentes. Por orden, quizás, Ignacio, ¿te gustaría comenzar? Bueno, perfecto. Pues nada, me llamo Ignacio Irraez y trabajo para la startup NanoGap. NanoGap es una empresa de investigación y desarrollo creada a partir del Departamento de Nanotecnología y Magnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Vale? Nosotros estamos enfocados en el marco del desarrollo de nanomateriales para el sector electrónico, sector de la medicina, sector terapéutico, sector industrial, ¿vale? Y nada, tenemos dos plantas, una está situada en Santiago de Compostela, en Milladoiro, y la otra la tenemos en California, en San Francisco. Y desde allí pues proveemos a todo el mundo, ¿vale? Y proveemos de nanopartículas y nanofibras a medida de las necesidades del cliente y a medida también de las necesidades de la situación actual, de la digitalización, etcétera. Por lo tanto, estamos día a día innovando, día a día trabajando para estar al día de la tecnología. Sabemos que, bueno, poco a poco se va buscando mejoras en los equipos, en los dispositivos, en la logística, en alimentación, en la salud, etcétera. Por lo tanto, debemos estar siempre muy al día y trabajando desde Galicia, desde Santiago, para conseguirlo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Pablo. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este evento de la Galicia Maker Fair. Gracias, Pilar, por tu introducción. Bueno, mi nombre es Pablo Álvarez Freire. Aquí realmente estoy con 2 gorras. La de mi empresa para la cual trabajo, que es la Biotecnológica Cendal. Básicamente lo que hacemos es investigación, desarrollo y fabricación de vacunas veterinarias y humanas. Últimamente estamos un poco más en los medios por nuestra actividad en la fabricación de la vacuna COVID del acuerdo con Novavax para distribuirla, para fabricarla aquí y distribuirla en toda Europa. Y mi segundo gorro es el de presidente de DataLife, que es el hub de innovación digital, uno de los hubs de innovación digital que se han creado en Galicia y que lo que hacemos es, nuestra finalidad es desarrollar el entorno digital para el sector primario, salud y biotecnología. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Maker la invitación y a Pilar la introducción. Mi nombre es Alejandro Álvarez y trabajo en Cafés Candelas, ¿no? Digamos a priori la compañía menos sexy del cuadro de ponentes, porque nos dedicamos a algo más mundano, como es tomarnos un café antes cuando nos dejaban en los bares y ahora fuera con el takeaway. Dentro, así me gusta, ahí te incentiva el consumo. Dentro de Cafés Candelas, bueno, tengo varias responsabilidades en la parte de finanzas, pero también y cada vez más en la parte de transformación digital, ¿vale? Que comentaremos posteriormente. Muchas gracias a los ponentes por las presentaciones. Como podéis ver, a los que acabáis de
llegar a esta mesa digital, tenemos a representantes de tres empresas de máxima referencia en Galicia: Café Candelas, Grupo Zendal y NanoGap. Ahora, en el espíritu del Maker y en el espíritu del Open Data, me gustaría haceros una primera pregunta. ¿Cuál es el impacto que la digitalización está teniendo en vuestro sector? Y en concreto, ¿qué papel desempeña el Open Data? Si pudierais darnos una visión de cómo lo estáis haciendo a grandes rasgos y cuáles son las tendencias, sería genial. Para cambiar un poquito el orden, podemos empezar ahora, si os parece, por Alejandro. Vale, pues vamos a ver, evidentemente, no voy a descubrir nada, la digitalización tiene una importancia vital en el mundo en el que nos enfrentamos ahora, sobre todo teniendo en cuenta que si estamos enfocando o centrando la digitalización en toda la parte de inteligencia artificial / datos para conseguir eficiencia, en este entorno actual de restricción de recursos y que tengamos que optimizar, pues si antes tenía mucha importancia, ahora mucho más. Por lo que respecta a nuestra compañía, bueno, pues al ser una compañía que tiene parte industrial, cuando hablamos de digitalización, pues sería lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero no es nuestro foco. En nuestro foco nosotros nos dedicamos a vender tazas de café, es decir, que nuestro volumen principal es en Horeca, ¿vale? Por tanto, nosotros vendemos taza de café porque queremos vender una experiencia. Cuando vosotros os sentáis a tomar una taza, pues que disfrutéis de ella. Para tener un buen producto, ¿vale? Por tanto, cuidarlo mucho, mimarlo, fabricarlo bien. Y ahí ya entramos en una primera fase digital de Industria 4.0. Pero después, para que el resultado de la taza sea bueno, hay dos factores fundamentales. Uno, la mano de quien te lo hace. Es decir, hacer un café es como cocinar. A uno le sale mejor la tortilla o peor en función de la mano. Y para eso tenemos a nuestro departamento de formación de baristas que se encarga de formar a todos nuestros clientes. Y por otro lado está la máquina. Y aquí es donde entra la parte de digitalización. Es decir, estamos inmersos en varios proyectos de digitalización de la máquina que nos permita el control de las mismas, incluso remoto, en varios aspectos. Pues, por ejemplo, que la dosis que se pone en cada café, cada vez que se pone, sea la correcta, que tenga el volumen correcto, que tenga el gramaje correcto, que tenga las condiciones de humedad. Que cuando se está utilizando la máquina, pues que la extracción sea los segundos que le corresponden. Y todo esto, aparte de redundar en la calidad de la taza, pues lógicamente va a tener un aspecto que a nosotros nos permite optimizar recursos en el sentido de poder tener determinado un comportamiento predictivo de todos estos equipos y que por tanto pues vamos a poder brindar esas actividades de mantenimiento y de puesta a punto de la máquina pues siempre bien. Trasladado a una economía un poco más mundana, toda esta parte predictiva también nos permite alinear con otros factores pues toda nuestra cadena de distribución y de producción. Y ahí es donde es una de las partes donde el Open Data pues nos puede ayudar. En el sentido de que, como toda industria vinculada al ocio, factores como el tiempo atmosférico, factores como la renta disponible, factores como a qué hora anochece o amanece, ¿vale? Van a afectar lógicamente al consumo. Y aparte de eso, toda la parte que pueda ser que afecte a la distribución y fundamentalmente centrada en el tráfico, ¿vale? Pues también nos va a permitir pues optimizar lógicamente nuestras cadenas de suministro y reducir pues impacto de huella de carbono, 25.000 cosas, ¿no? Muy interesante y es una experiencia aplicable a todos los ámbitos, realmente. Me gustaría pasar palabra ahora a Pablo para que comparta con nosotros su experiencia desde el grupo de Zendal. Buenas tardes de nuevo. Realmente la pregunta en nuestro sector, por lo menos, o tal como la vivimos nosotros, tiene como, podríamos dividirla como en tres patas, ¿no? Es decir, por un lado, la digitalización desde nuestro punto de vista interno, que estamos ahora mismo en un proceso, hemos lanzado el proyecto estratégico 2020-2025 de digitalización de todo el grupo, un proyecto donde intentamos digitalizar y un último tramo que una vez digitalizados lo que buscamos es la transformación digital.
Estamos un entorno más de innovación, pero bueno, a día de hoy todavía estamos dando los primeros pasos. Y sobre todo el primer paso, repito, en la pata interna es lo que estamos, o lo que intentamos que primero aparezca es que las personas se sientan integradas en el mundo del proyecto digital, ¿no? No tiene ningún sentido que empieces a poner tecnología, que no la expliques y que la gente no la entienda y no la haga suya. Es decir, si esto lo haces y no lo haces bien, no tendrá ningún sentido ni conseguirás el efecto que persigues, que es esa mejora que te aporta tanto a los trabajadores como a la empresa como entidad, ¿no? Respecto al sector, creo que, como comentábamos antes, un ratito que estábamos en off, es un sector que, dadas las grandes barreras de entrada que tiene, digamos que nuestro objetivo no está siempre estar a la última en procesos digitales, porque digamos que esas barreras de entrada hacen que no nos hagan falta estar tan pendientes de nuestra competencia, o sabemos que para lanzar un medicamento, una vacuna, tienes 5, 10, 8 años de por medio, con lo cual tienes tiempo suficiente o tiempo, bueno, a veces no suficiente, pero sí, por lo menos un tiempo necesario para poder generar ventas con tu producto y estabilizarte. Es innegable que la digitalización está aquí y ha llegado casi con el COVID, ha sido un driver que nos lo ha metido hasta en vena, ¿no? Es decir, de hecho, valga esta sesión de hoy como ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que esta sesión hace un año era impensable probablemente, ¿no? Es decir, esa fluidez que tenemos todos ya de hacer Zooms, hacer ese tipo de eventos, como que se ha metido en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro que la digitalización ha llegado, ha generado, o el COVID ha generado este impulso que necesitábamos para convencernos de que la digitalización está aquí y tiene que alcanzarse. Respecto al sector, lo que decía, es un sector que su objetivo no pasa por digitalización, y es necesaria, pero no es una entidad clave en el desarrollo del proceso, en el desarrollo del negocio. Con lo cual, nuestro nivel actual, por ejemplo, de digitalización es bastante bajo, aunque estamos en un proyecto súper ambicioso que probablemente en 5 años consigamos tener un nivel suficiente para empezar con nuevos retos que nos ayudarán a crecer, ¿no? Y respecto a la tercera pata, que es básicamente ya el Open Data que te referías, ¿no? Obviamente, una empresa como la nuestra que no tiene llegada a su cliente final, ¿no? Es decir, nosotros como laboratorio, como fabricante, no podemos distribuir nuestro producto. Necesitamos siempre de un tercero que nos distribuya. Con lo cual, nuestro cliente final, nuestro veterinario, nuestro ganadero, en el caso de las vacunas de veterinaria o en el caso de las vacunas humanas, el médico, el hospital, el último tramo del usuario final, no lo conocemos. Con lo cual, todo lo que sea Open Data que nos permita conocer entornos, que nos abran información sobre cómo se comporta un animal, cómo se comporta una persona, cruzar información de cualquier evidencia que nos permita mejorar, que nos permita adelantarnos a situaciones como podría ser una pandemia de este estilo. Es decir, todas aquellas estudios, todo aquello que nos permita de alguna forma mejorar y adelantarnos a situaciones complejas, pues obviamente es súper positivo. En el caso de DataLife, ni te cuento, es decir, para nosotros es una de las bases de DataLife, es decir, conseguir Open Data para relacionarnos con los sectores que estamos manejando o las cadenas de valor en las que nos estamos incluidos, es básico en nuestra estrategia, ¿no? como hub. Entonces, digitalización sí, obviamente. En nuestro caso vamos un poco más despacio, pero lentos, pero seguros. Muchas gracias por la intervención. Es curioso que dependiendo de cómo es vuestro modelo de mercado, cambia el enfoque de cómo aplicáis o hasta qué punto es urgente adoptar este tipo de tecnologías. Como habló Alejandro, en un modelo de cara al consumidor final, digamos,
tener una campaña de digitalización buena es un distintivo. Sin embargo, en industrias más reguladas, como puede ser la farmacéutica, hasta cierto punto la industria tiene que unirse más que competir para superar las barreras que impiden, lo que tú dices, llegar a ese tipo de datos que pueden ser indicativos de comportamiento y pueden ayudaros. Pero bueno, en esta línea me gustaría pasar la palabra a Ignacio para que comparta con nosotros su experiencia desde NanoGap. Ignacio, por favor. Bueno, el impacto en una empresa como NanoGap es elevado. La digitalización, perdón, forma parte de nuestro, como decía antes, de nuestro día a día. Nosotros somos fabricantes de una tecnología que es disruptiva y que es inherente a la digitalización. Estamos hablando de tintas conductoras electrónicas que están favoreciendo que la logística sea, que esté mucho más avanzada que lo que era hace unos años. NanoGap empezó, su línea de negocio principal era el negocio del sector de conductor, materiales conductores, etcétera, etcétera. Y día a día, año a año, hemos visto cómo cada vez la exigencia era mayor, porque el tamaño cada vez de los equipos y cada vez de los dispositivos es más pequeño. Por lo tanto, hemos tenido que ir de la mano con el desarrollo de nuestros propios materiales, reduciendo en tamaño, reduciendo en longitud, para que se adapte al día a día de la industria. Por lo tanto, visto desde ese punto de vista, el impacto de la digitalización es elevado. A nivel de trabajo en planta, claro, nosotros es una startup de unos 30 trabajadores y es a nivel de laboratorio. La digitalización en ese punto no es tan alta. Sí que es a nivel de, pues, para hacer espectroscopía, análisis de los resultados, etc. La digitalización ahí es bastante fuerte y nos apoyamos con otras empresas, con otros organismos, para poder presentar al cliente final nuestro producto en las mejores condiciones, con la mejor resolución, de la forma más atractiva posible, porque hay mucha competencia también desde otros países. Por lo tanto, tenemos que ir renovándonos constantemente para poder mostrar que nuestro producto es mejor o igual que el producto de nuestra competencia. Y en tercer punto, con respecto al Open Data, nosotros somos una empresa de I+D, entonces estamos año a año haciendo, digamos, rondas de financiación. Y el acceso libre de datos nos permite, pues, tener una visión realista también de la industria, de cómo se encuentran las empresas similares, ver hasta qué punto podemos alcanzar nuestra inversión, ver un poquito cómo está la línea de negocio de otras empresas. Por lo tanto, sin el Open Data, yo creo que ahora mismo una empresa no podría hacerse una previsión de 5 a 10 años, como bien comentaba desde Zendal, ver un poquito cómo va a ir encaminado, o si nuestro desarrollo de nuestro producto va a tener al final una finalidad y va a ser útil, si va a tener una finalidad atractiva para el cliente y para el consumidor, porque en el sector electrónico entra también mucha parte del consumidor final. Por lo tanto, el Open Data para nosotros es fundamental. Trabajamos a diario con él y bueno, con la pandemia todavía más. Estoy completamente de acuerdo que la pandemia ha afectado de lleno a todos. Nosotros, como somos una empresa también un poco amplia, en el sentido de que tenemos fábricas también en el extranjero, a nivel digital interno trabajamos continuamente, por lo tanto estamos ya muy habituados a usar, digamos, medios digitales para todo tipo de reuniones, ya sea con clientes, conversaciones con la Unión Europea, con América, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, más o menos el impacto es elevado. Como conclusión final sería ese. Muchísimas gracias, Ignacio, y creo que esto ya pone un poquito el tono.
Como decía antes Pablo, él tiene 2 gorros y yo también, en el sentido de que voy a hablar un poquito sobre lo que es la salud, el sector salud. Y por salud me refiero a la provisión de servicios, que es la parte que nos corresponde, ¿no? Y en línea, respondiendo a esta pregunta, pues me gustaría a grandes líneas que el sector de salud, como hemos visto con COVID, está experimentando una transformación sin precedentes. Es por necesidad, porque no hay forma, no hay otra forma, tiene que transformarse para hacerse sostenible, pero es también porque existen nuevas tecnologías que pueden ayudar a reforzar la provisión de servicios y transformar cómo se realizan, ¿no? Y lo que sí ha cambiado y está cambiando es una transición, es el foco de la cura hacia la prevención y el bienestar. Es una aguja que todavía queda muy largo. Si ves el sector de salud, la cura es 99% de lo que son los presupuestos y el 1% es el bienestar, pero es una transición que está rumbo, como objetivo final será reforzar, habilitar para que el paciente o el ciudadano sea parte de la solución y esté sano más tiempo, y también ayudar a crear tratamientos más personalizados en lo que se llamamos medicina de precisión. En este sentido, lo hemos visto ya con estas ventanas o puertas digitales, soluciones digitales, que la casa de la ciudad se va a ver como una extensión del hospital y la clínica. Y todos estos aparatos, estos wearables, esta IoT, este fluido de datos, va a ayudar no solamente a lo que es el ámbito hospitalario o de salud, pero va a ayudar también al ámbito farmacéutico, biotecnológico, incluso de alimentación y nutrición. Es aquí donde todos los que estamos aquí en esta mesa se unen, ¿no? Un círculo virtuoso. El Open Data, ¿qué papel desempeña en el Open Data en todo esto? Pues es fundamental. Tener acceso a esta información va a ser clave para llevar a cabo, para la provisión de nuevos servicios, la invención de nuevos fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Para crear esos biomarcadores digitales que puedan, digamos, predecir a dónde vamos con nuestra salud. Pero el tema es que hay unas barreras bastante grandes en estos momentos. La mayoría de los datos en estos momentos, por lo menos en Europa, están, digamos, en manos de las administraciones públicas, que por defecto cuentan con sistemas fragmentados en silos que no comparten los datos. Para llegar a eso, lo que la gente llama la liquidez de los datos que el Open Data necesita para ser realmente efectiva, tenemos que, digamos, solucionar esta fragmentación con soluciones interoperables y con estándares. La buena noticia es que no es una cuestión tecnológica, porque las tecnologías existen. Digamos, la menos buena es que la principal barrera en estos momentos es a nivel legislativo, burocrático y cultural. Sí, incluso temas como espinosos como privacidad pues se pueden solucionar con soluciones, existen las soluciones tecnológicas. Lo que sí tenemos es que las administraciones públicas tienen que facilitar esta transición para que todo el mundo pueda, digamos, beneficiarse. Últimamente seríamos nosotros, cada uno de nosotros, los ciudadanos, de este proceso. Veo, digamos, una luz al final del pasillo con Alemania, uno de los, digamos, países más restrictivos a la hora de digitalizar y hacer soluciones de Open Data, porque tiene una nueva legislación que, de hecho, va a ser conduciva a que se compartan esos datos. Entonces, quizás en un futuro también en España, pues esta realidad se va a materializar. Y esto sería, a grandes rasgos, la visión de salud. Obviamente hay más detalles. Pero bueno, hemos visto aquí, para los que acabáis de uniros a esta mesa, diferentes perspectivas del papel de Open Data en biotecnología, en farmacia, en alimentación, farmacéuticas, en alimentación y también en salud. Y ya que he hablado de las barreras
y también se han mencionado antes. Me gustaría también preguntaros, ¿dónde veis vosotros, dentro de vuestro contexto, dónde veis que está la barrera más grande? O sea, ¿es dentro de la organización, fuera, tipo barreras de legislativas, etcétera, digitalización? Y bueno, que nos aportéis vuestra opinión. Podríamos empezar ahora, si te parece, con Ignacio. Ignacio, Perdón. no. Sí, sí, que tenía el mute dado. No, pues nosotros como barreras a nivel tecnológico, digamos, desde una perspectiva desde la innovación, siempre vemos un poco el riesgo a qué va a suceder en el corto plazo, porque muchas veces nos enfrentamos a, pues, digamos, ¿cómo decirlo? Que al ser una tecnología en la que nosotros trabajamos completamente nueva y novedosa, digamos que nuestra barrera siempre es un poco el riesgo que va a tener llevarla a cabo hacia digamos, una digitalización mayor. Por lo tanto, pensamos que para nosotros la mayor barrera que tenemos sería esa. Porque en innovación está claro, en España todavía más, a nivel europeo, poco a poco, el sector, digamos, biotecnológico, nanotecnológico, en este caso, se está dando a conocer cada vez más. Por lo tanto, pensamos que barrera de digitalización como tal para una empresa como NanoGap no existiría más que el riesgo a que la tecnología fuera malentendida o con una visión no detalladamente clara por parte del ciudadano, por ejemplo. A nivel de gobierno y a nivel de industria, yo creo que es bastante conocida. El sector biotecnológico y nanotecnológico está ahora mismo en alza y yo creo que barreras como tal no tendríamos tantas. Muy, muy interesante. O sea, cuando dices barreras de cara al usuario final, ¿es en tema de bioética? ¿Es a lo que te refieres? O... No bioética, sino, claro, muchas veces se desconoce, porque la nanotecnología se encuentra básicamente ahora mismo en todos los procesos, en toda la industria. El tema es que hay que entenderla y darla a conocer realmente cómo funciona, porque es fundamental. O sea, dispositivos móviles no existirían si no existen materiales concretos con un tamaño pequeño y cuanto más pequeño mejor para dar unas propiedades conductoras, etcétera, etcétera. A nivel sanitario, si pensamos en el tamaño, sabemos que cuanto más pequeño, digamos que vamos a tener un mayor acceso a una diana concreta para curar algo concreto. Por lo tanto, una buena explicación por parte de una serie de expertos en nanotecnología sería fundamental. Yo creo que la mayor barrera sería esa para nanotecnología, porque digamos que es parte fundamental ahora mismo, por ejemplo, en terapias, en medicina, a nivel antimicrobiano, por ejemplo. Nosotros desarrollamos una tecnología que vamos un poquito más allá, incluso reducimos el tamaño de la nanopartícula y somos capaces de proporcionar una propiedad como puede ser antimicrobiana en una superficie, en un quirófano, por ejemplo. Entonces, eso da un plus digamos, al sector nanotecnológico, a la digitalización también, porque claro, toda esa parte está interrelacionada, por lo tanto, por lo que creo que nuestra mayor barrera es un mayor conocimiento de realmente dónde se encuentra la nanotecnología y realmente cuál es la funcionalidad y la aplicación real que tiene. Más que la bioética, porque bioética se puede aplicar a cualquier aspecto. Al final, un buen uso de la nanotecnología es fundamental. Muchísimas gracias por la clarificación. Muy, muy interesante. Alejandro. Bueno, pues por enfocar en dos aspectos, bueno, a nivel de barreras, a nivel interna, bueno, yo coincido con lo que dijo Pablo antes, ¿no? Es decir, por mucha tecnología que tengamos, si internamente no tenemos dos factores, como puede ser el primero, es el apadrinamiento, es decir, que venga de arriba. Claro,
que la tecnología no nos limitemos a comprarla, sino a construirla para generar una ventaja competitiva, pues realmente pues, el esfuerzo es en balde. Con respecto a las barreras del Open Data, yo creo que en las externas yo las identificaría más con el problema legislativo / de voluntad que has apuntado. Es decir, por un lado, estamos en un momento de unos cambios rápidos, drásticos, en los que las empresas nos tenemos que adaptar y buscar soluciones a contrarreloj, y enfrente nos encontramos a quien es la propietaria de los datos, que ni quiere legislar, y si lo hace lento y, bueno, y que cada uno tenga su opinión. No tiene nada que ver. Podríamos hablar, por ejemplo, de la regulación del teletrabajo, ¿no? Si el problema del teletrabajo es quien paga la wifi, pues mal vamos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene un esfuerzo de la visión para que sea el principal tractor de todo este movimiento y que sea capaz de involucrar a las empresas y a los ciudadanos. Las empresas, lógicamente, tenemos una función social y una responsabilidad social, y parte de esa responsabilidad social es contribuir con Open Data a mejorar la sociedad. Pero eso ni está incentivado ni te da un ambiente regulatorio pues medianamente confortable. Y después finalmente están los ciudadanos, que muchas veces pues sí, somos muy tecnológicos en el sentido de hacer 4 o 5 comportamientos, pero no somos conscientes de la potencia que nuestro comportamiento ordenado y reportado de una manera lógicamente anónima, segura y de todo lo que tiene que ser, pues puede aportarnos como sociedad. Y bueno, y finalmente, aparte el tema legislativo, pues un poco yo creo que tenemos que ampliar un poco miras en la regulación que puede haber, por ejemplo, en la Unión Europea con respecto a Estados Unidos o China ya, que las empresas tenemos un marco regulatorio mucho más restrictivo que nos hacen ser mucho más lentas y tener unos costes muy grandes cuando tenemos que competir en el mundo global. No digo que la legislación europea sea mala, pero yo creo que habría que competir en un ámbito de igualdad, ¿no? Y eso es digamos que es una de las cuestiones a nivel de barreras legislativas, que si se aplica un enfoque fragmentado o proteccionista, que es la tendencia en Europa, estamos en desventaja con otros bloques económicos que sí cuentan con esta fluidez de datos, pero bueno, eso es para otra mesa, pero me parece muy pertinente. Y bueno, Pablo de Zendal, ¿cuál es tu opinión? Ya nos comentaste un poquito antes sobre las barreras, pero si podrías elaborar un poquito más. Sí, bueno, a ver, para mí hay una primera cuestión, y es que la digitalización es un medio y no es un fin, ¿vale? Es decir, con esto que quiero decir es que no nos volvamos locos tampoco, no hay que buscar digitalizar cosas que no tienen sentido o apurarnos en hacer procesos que no tienen sentido, ¿no? Es decir, por eso repito que el primer punto de la digitalización somos las personas, ¿no? Es decir, yo creo que hasta que las personas no estemos seguras en ese medio, no aceptaremos la digitalización como un proceso limpio y seguro, ¿no? Creo que eso es importante. Respecto a lo que comentabas sobre la digitalización, haciendo dos partes, ¿no? Es decir, lo que es el Open Data y la digitalización en un sector como el nuestro, o en nuestro caso en concreto en Zendal, ¿no? Realmente las barreras están dentro, o son mayores, yo creo, las de dentro, una vez más por lo que te decía, porque tenemos que crecer todos como compañía digitalmente. Entonces, es un esfuerzo lento, pero que tiene unos beneficios enormes, ¿no? Entonces, realmente nuestras barreras fuera no existen, ¿no? O comparadas con las de dentro, no son suficientemente grandes como para que sean un problema, pero sí dentro tenemos que ir muy despacio, ¿no? También como decían tanto Ignacio como Alejandro, nosotros también somos una empresa industrial en gran parte, ¿no? Es decir, tenemos un proceso industrial y tenemos una parte de back office. Tanto en la parte de industria como en la parte de back office, la digitalización es un proceso al que tenemos que llegar,
pero que es un proceso complejo, caro y que sobre todo en la parte industrial, que nos va a hacer mejorar muchísimo, pero también es un proceso de muchísimo esfuerzo en el que llegar a esos niveles nos va a costar, ¿no? En cuanto a las barreras de entrada o en cuanto al Open Data, bueno, perdón, hay una parte en nuestro negocio que es muy importante que se digitalice, que es toda aquella comunicación con el entorno público o con las entidades de referencia, ¿no? Es decir, creo que estamos todos ahora como muy al día de lo que cuesta hacer un medicamento en tiempo, ¿no? Es decir, dentro de esos tiempos hay una gran parte que son tiempos administrativos. Es decir, hay una parte que es necesaria por la propia investigación y por la propia salud de todos nosotros, ¿no? Es decir, hay que asegurarse que el producto sea, por un lado, seguro, que es lo que estamos viendo con el COVID ahora mismo, ¿no? Es decir, están todas las empresas probando que sea seguro, y el segundo paso, que sea eficaz. En el caso del COVID, esta aceleración se está viendo que es posible hacer ciertas investigaciones más rápidas de las que realmente son, ¿no? En ese tiempo hay unos tiempos de comunicación con las agencias del medicamento, con cualquier entidad regulatoria, que sí sería un proceso importantísimo poder digitalizar, ¿no? Esa comunicación, si la podemos hacer mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más digital, avanzaríamos muchísimo en el lanzamiento de nuevos fármacos, nuevas vacunas, nuevos productos. Entonces, ahí sí que es un paso en el que tenemos que ir avanzando y que creo que será muy positivo. En cuanto al Open Data, ¿qué voy a decir? Es decir, yo creo que el ser humano, desde que existe, siempre ha querido adelantarse al futuro, ¿no? Lo que hace el Open Data y los algoritmos de inteligencia artificial es intentar predecir el futuro, con lo cual yo creo que tenemos en nuestra mano el hacer un proceso importante hacia ese lado, ¿no? Seguiremos discutiendo sobre ese tema. No, es muy, muy interesante y ya le comentamos a Maker Faire que tendríamos que desarrollar, digamos, unas sesiones más grandes, porque yo creo que todo lo que estamos comentando aquí, se está comentando aquí, es algo que va a definir las próximas generaciones. O sea, dónde ponemos al paciente, al consumidor. Y son temas al final de ética, son temas legislativos, son temas de cómo vamos a definir la diferenciación de Europa como potencia tecnológica también, de muchos aspectos, porque al final todo va a ser Open Data, Big Data, etc. He abierto el micrófono, para teclear el chat para nuestros participantes en caso de que quieran hacer alguna pregunta a los ponentes. Digamos que mientras esperamos a alguna pregunta, simplemente para poner mi gorra de nuevo sobre la parte de salud, ya lo expliqué antes en las barreras, nuestras barreras principales en estos momentos son simplemente de carácter legislativo. En la cuestión, por ejemplo, de España, se puede gestionar 17 sistemas sanitarios, no pasa nada, pero lo que hay que hacer es aunar, digamos, ese fluido, esa liquidez de datos a través de todas las comunidades para que podamos todos curarnos mejor, desarrollar mejores soluciones y avanzar en este ámbito. Y no es una cuestión tecnológica, la tecnología es neutra. Es una cuestión de cómo se va a aplicar y qué políticas y qué legislativas va a haber. O sea, y enlazando un poco, hay países como Reino Unido que ya tienen una política de Open Data bastante segura y amistosa con el paciente. Hay modelos de encriptación. Está Alemania, que para mí es la gran esperanza porque es el país más restrictivo a nivel de acceso a datos y está lanzando una legislación de lo más innovadora. Y yo creo que igual va a marcar un poquito el paso para el resto de los países europeos, porque ya no es una cuestión de que yo me vaya de una comunidad a otra y no pueda compartir o tener esa portabilidad de mi historia, es que no ocurre, o sea, debería ocurrir a nivel europeo. Entonces, bueno,
Pues creo que no hay preguntas, pero yo sí querría haceros una última pregunta para cerrar esta mesa. Imaginaos que os doy una varita mágica. Me gustaría que me dijeras así como a nivel de titular, ¿qué es lo que cambiaríais para agilizar esa transición o demoler alguna de esas barreras de las que habéis hablado? Es una pregunta tiene un poquito de miga, pero bueno, me gustaría ver. Pablo, te veo muy concentrado, entonces te paso a ti la titular. 2030, ¿qué es lo que querrías haber logrado en este ámbito de Open Data, digitalización? Yo creo que lo que necesitamos es mucha educación digital. Creo que muchos procesos que no entendemos vienen causados por falta de conocimiento, falta de educación a la social, vamos a decir digital, ¿no? Es decir, conocimientos de sensibilizar a la población con qué cosas se pueden hacer y con qué cosas no se pueden hacer, o qué cosas implican ciertos movimientos en los que se pueden incurrir en caso de, ¿no? Es decir, yo creo que el Open Data es algo bestial siempre y cuando se puedan anonimizar los datos, ¿no? Está claro que todo aquello que requiera un proceso donde no se conozca quién es la persona es lo perfecto. De todas formas, por otro lado, estamos viendo que estamos todos en redes sociales como locos y estamos dando nuestros millones de datos de manera gratuita a Facebook, a Instagram. Exacto, sí, sí. Sin sentido, ¿eh? Pero por eso digo, repito, una vez más, para mí, en este mundo todo es mucha cuestión de educación. Educación desde el punto de vista del aprendizaje, ¿vale? Desde el conocimiento, de sensibilizar. Creo que es súper importante. Es decir, yo lo que pediría es sensibilización digital, ¿no? o educación digital. Educación. Muchísimas gracias y muy importante. Para gente mayor, gente en edad media y sobre todo en las nuevas generaciones que ya son digitales nativos, con lo cual ellos lo ven, lo digo porque, por ejemplo, en el caso de mis hijas, ¿no? Es decir, lo ven tan natural que están cometiendo demasiados errores ellos mismos porque se dejan llevar muy rápido, ¿no? Yo creo que es necesaria esa educación, ¿no? Por eso digo que esa sensibilización es muy necesaria. Muchísimas gracias. Paso la palabra, Ignacio. Yo estoy completamente de acuerdo con Pablo y, como decía anteriormente, una buena educación en valores, de que la tecnología está ahí, el desarrollo tecnológico existe, pero es necesario recabar datos para apuntalar exactamente en aquellos puntos que tenemos de debilidad a nivel sanitario, a nivel tecnológico, para poder llegar en 10 años a tener una vida más sostenible, si cabe, que la que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, yo diría, pues eso, un compromiso global o un compromiso, aunque sea a nivel europeo, de que juntos podremos alcanzar los objetivos que nos propongamos, o sea, para beneficio del conjunto de la sociedad. Muy, muy buena observación. Y por último, Alejandro, tu titular. Bueno, dentro del espacio que me han dejado mis compañeros de mesa, yo resumiría en sosiego. Es decir, vivimos en un mundo de velocidad, viralidad, probablemente en un momento histórico que va a ser irrepetible, porque estamos, digamos, en el momento de eclosión de todo este mare magnum. Y por tanto, pues como en la fiebre del oro o como cuando se descubre una cosa, pues nos lanzamos como el Far West sin ningún tipo de regla. Yo creo que desde el sosiego tenemos que parar el reloj, queremos ver qué tipo de sociedad queremos utilizar las distintas palancas, que estoy totalmente de acuerdo con el tema de la educación y sobre todo educación en valores. Es decir, las humanidades aquí tienen mucho que ver, ¿no? Es como el ejemplo típico del coche autónomo. ¿Qué pasa? Si lo programo desde los puntos de vista de valores europeos, seguro que tomaría una decisión, pero si lo programo con los valores pues, de Arabia Saudí, ¿qué decisión tomaría? Yo creo que sosiego y valores. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del público de Ángeles, que creo que me va a corresponder a mí un poquito, pero bueno, mi titular sería muy corto y mi titular sería que ya no exista la salud digital. ¿Me explico? O sea, que la salud sea
un continuo de intervenciones online y en persona a través de la vida de cada ciudadano. Porque eso quiere decir que ya habremos superado estas barreras tecnológicas, pero también legislativas, para que se haga mejor seguimiento y estemos sanos mucho más tiempo. No sé si tenemos tiempo, Rubén, me puedes dar una señal de humo. Rubén es el organizador de Maker Faire, pero tenemos una muy buena pregunta de Ángeles Arias Alvarado. Y es, no sé si la podéis leer vosotros, es ¿qué hace una pequeña empresa cuyo proyecto va en dirección del Open Data, pero, hablando de barreras, se juntan con la barrera administrativa, con buenas respuestas, pero inacción, ¿no? Creo que esa pregunta igual va enfocada a cómo podéis escalar, o sea, digamos comercial. Y el tema, bueno, a mí lo que me responde, porque ya que es de salud, pero por favor, aquí tenemos a gente con mucha experiencia comercial también, es lo que recomendamos a nuestros clientes, es que encuentres un partner que ya esté allí, que no vayas con una solución standalone, que te unas a un partner que ya tenga ese footprint, o sea, que tenga ya ese, porque es la única forma, si no, una empresa pequeña no puede llegar a todos porque es una batalla de Goliat y David. Pero hay fórmulas y mis datos están ahí, si quieres un día hablamos y podemos hacer un poco de brainstorming, pero no sé si a lo mejor Pablo, Ignacio o Alejandro querríais dar alguna recomendación de cómo vosotros superáis estas barreras a nivel comercial, aunque sea desde un ámbito diferente. Si queréis empiezo yo desde la perspectiva del departamento comercial de NanoGap. Estamos de acuerdo de ir con un partner, siempre ayuda, pero sobre todo hacer ver que tu proyecto es lo suficientemente atractivo como para que esa puerta te la abran y te dejen escuchar, porque la aplicación es tan amplia, tan grande, que puede afectar a diversos partes de la industria, con lo cual ser lo más atractivo que se pueda, vender el producto lo más atractivo que se pueda y sobre todo ser lo más transparente, que no le estás, digamos, vendiendo algo que no tiene una aplicación real o que no es atractivo. Las dos cosas serían para mí la mejor respuesta. Un partner que te conozca y ese partner también es una justificación de que tu trabajo es bueno y sobre todo eso, presentar tu trabajo de la forma más atractiva y con la mayor de las ambiciones. Y seguro que el éxito está asegurado. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien? Porque entonces creo que ya estamos un poquito overtime, como decimos, me voy a dar la señal a mí misma. Pero bueno, a mí me gustaría hacer una especie de como conclusión de que poco importa, o sea, la digitalización está aquí, pero la digitalización es simplemente tecnología, es neutra, tiene que ser aplicada a algo, al ciudadano, al consumidor, al paciente, a la eficacia de vuestros procesos internos. O sea, y es un camino en el que cada uno va a tener unas palancas diferentes dependiendo de dónde estéis. Aquí tenemos una mezcla muy buena de startups con empresas mucho más establecidas, con sectores diferentes. Lo que sí está claro es que hace falta mucha educación del mercado, pero a nivel interno también, o sea, del por qué es bueno usar ese tipo de tecnologías, por qué es bueno el Open Data, por qué es importante. Lo que es da igual, es por qué es importante. Y sobre todo que necesitamos que nos mimen un poco las administraciones públicas y que clarifiquen. No dejarlo a la inercia, dejarlo a la inercia no es una... Hay que hacer, o sea, pero hay que mirarlo desde un punto de vista general, global, no con pequeñas intervenciones o parches, porque es muy necesario. Y una pregunta al final para todos nosotros como reflexión, como país, como empresa, como ciudadano, consumidor o paciente es hasta qué punto nos podemos permitir no hacerlo. No usar el Open Data, la digitalización para mejorar los resultados, nuestro bienestar, nuestra salud, cómo nos cuidan, aquí viendo con Ángeles, o cómo consumimos.
y es por eso que es tan importante, y creo que es uno de los temas que va a dominar nuestra agenda política en los años a venir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos. Si me dejara, me quedaría todo el día con vosotros porque hay un montón de preguntas. He salido con más preguntas que... Y bueno, muchísimas gracias a Maker Faire Galicia, a Rubén, Marcos y todo el equipo de organización por esta oportunidad. Espero que hayáis disfrutado y los contactos de todos los ponentes estarán en la página si queréis contactarnos para cualquier pregunta. Muchas gracias.